Muy bien, listo. Ya estamos videograbando la sesión, jóvenes. Entonces, como les comentaba, cualquier duda, cualquier situación, cualquier comentario, no duden en avisarme, ¿vale? Entonces, si no hay ningún problema con la presentación y todos lo están viendo, ustedes podrán darse cuenta ya que esta presentación lo que quiero es trabajar un poquito sobre aspectos muy generales. Ojo, no son para nada como históricos en términos cronológicos, sino más bien de manera muy general, aspectos que me permitieron trabajar o que permiten de alguna manera trabajar con, a ver, ya, admitiendo una persona, con el conjunto de números reales o aspectos que dieron origen a este tipo de objetos matemáticos, por decirlo de esta manera. Bueno, entonces pues vamos a iniciar. Primero que nada, es muy importante establecer qué significa cálculo, ¿ok? El cálculo, como ustedes lo saben, al final del día se divide en dos partes, un cálculo diferencial y un cálculo integral. Sin embargo, esas dos asignaturas escolares, por el momento vamos a manejarlas así, nacieron como un conjunto de métodos que permitían resolver problemas en una época determinada. Principalmente más o menos ahí por el siglo XVIII, 1700 y algo, 1700 y un poquito más. Y se convirtieron en una herramienta muy poderosa porque permitían resolver problemas que hasta ese momento no se habían podido resolver o se habían resuelto de una manera muy compleja. ¿Vale? El cálculo, de alguna manera, permitió resolver dos tipos de problemas en los cuales los científicos y la humanidad había estado como enfrascados desde los albores del conocimiento científico. Tiene que ver aspectos con la variación y aspectos que tienen que ver con la acumulación. Para hablar de la variación, implica hablar de un concepto fundamental dentro de las situaciones matemáticas, que es el cambio. Es decir, cuando las personas observaban cambios de posición, por ejemplo, o que una estrella, o en ese momento, o que un planeta aparecía aquí, pero al día siguiente aparecía por otro lado, ahí las personas se podían dar cuenta de que había un cambio. Vaya, en el día estaba el sol y en la noche ya no estaba el sol, ¿no? Entonces ese es un cambio totalmente perceptible para las personas. De manera que ha sido objeto de estudio de los científicos o de los albores de la humanidad qué sucede con el cambio, ¿ok? Entonces, entender esos fenómenos que varían, que cambian, valga la redundancia, es lo que da o lo que permite el surgimiento de una disciplina que actualmente llamamos el cálculo diferencial. ¿Y por qué diferencial? ¿De dónde viene la palabra diferencial? Principalmente de lo que hace referencia a la diferencia, es decir, a una resta. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cambio, es decir, vamos a poner un fenómeno de posición. Si en el primer momento estás aquí y en el segundo momento estás aquí, una pregunta natural es ¿cuánto cambió tu posición? Y para saber cuánto cambió tu posición significa también establecer cuál es la distancia entre esos dos instantes de cambio en mi posición, ¿no? Primero estaba aquí y después estaba aquí. Entonces, para entender ese cambio, lo que yo necesitaría es restar, por ejemplo, si estoy pensando en las distancias, la primera distancia recorrida, la última distancia recorrida, menos la primera distancia recorrida. Y entonces ahí voy a establecer la distancia entre estos dos objetos, ¿no? Entonces, o mejor dicho, entre este objeto en dos diferentes momentos. Y de ahí viene principalmente la idea de cálculo diferencial, es decir, porque lo que te sirve para hacer esas cuentas es la diferencia. Por su parte, el cálculo integral surge, como su nombre lo dice, o sea, tengan en cuenta también que el español o la manera de referirnos a estas nociones tiene mucho significado en términos de las palabras que utilizamos. Integral significa que hay algo que se integra o que se agrega. ¿Sí me explico? Es decir, algo que se va acumulando, algo que voy poniendo. Imagínense un montoncito de arena que tú le vas echando cada vez poquitos más. O sea, y voy haciendo un montoncito de arena cada vez más grande, es decir, voy acumulando arena. Pero esta noción de acumulación dentro de sí mismo tiene implícita una operación que es la suma.
Y de ahí vienen aspectos que tienen que ver con las técnicas que vamos a desarrollar un poquitito más adelante en los siguientes cursos, pero ahí hay algo muy importante que es la integración, es decir, la acumulación, es el cálculo de acumulaciones, o sea, cómo voy sumando cosas que voy agregando, por decirlo de esta manera. Y diferentes fenómenos se comportan bajo esta índole. Ahora, dos problemas principales dentro del cálculo dieron origen a estas ideas. En un primer momento, podríamos referirnos a la idea geométrica que tenían los griegos en un momento, cuando ellos querían calcular las rectas tangentes a una curva dada. Ese era un problema clásico de construcción para los griegos. O sea, siempre a los griegos eran muy buenos geómetras y siempre les fascinó cómo poder construir, incluso con regla y compás, esa es una de las partes más importantes, con regla y compás, una recta tangente a una curva dada en un punto específico. Y bueno, ahí surgen diferentes técnicas, entonces, pero este problema también fue un problema que se llevó a lo largo de los años y de los siglos incluso a tratar de desentrañar diferentes métodos para construir estas tácticas. Bueno, en la construcción de esta recta tangente no está nada más y nada menos, mejor dicho, que el cálculo de diferencia. O es decir, el cálculo diferencial está en ese bendito problema, que parece ser que no tiene nada que ver con el cambio de posición, pero tiene que ver un montón. A ver, déjenme admitir a una persona más. Aquí está. Listo. Cualquier persona que no se haya podido integrar, chicos, por favor, avísenme, échenme ahí un grito para que yo esté al pendiente. Y por su parte, dentro del cálculo integral, uno de los problemas que dieron origen también a todo el desarrollo de estas ideas fue el cálculo de área. Otra vez, en la antigüedad, calcular la superficie era una noción muy importante para las personas. Por ejemplo, agricultores que querían saber cuánta tierra les correspondía. Entonces, ahí había un problema de superficie, es decir, de cálculo de área. Pero, obvio, los geómetras griegos realizaron y propusieron y desarrollaron muchísimas técnicas y fórmulas, además, para calcular el área de diferentes cuerpos geométricos, pero obviamente para regiones más generales, pues había una situación ahí que no era tan sencilla, ¿no? Ya no era base por alturas, y tú tenías ahí una cosa súper extraña, cómo calculabas el área, pero lo que tú puedes apreciar es que hay área contenida en esa región, ¿no? Y eso y permitió la aparición de diferentes métodos para calcular eso. Y bueno, una de las cosas importantes que surgió en este sentido fue el cálculo del área. De hecho, ya se habían desarrollado varias técnicas para calcular el área de diferentes curvas y históricamente el cálculo de áreas es un problema muy anterior al cálculo de diferencias. Es decir, el cálculo integral viene antes, históricamente hablando, del cálculo diferencial. Aunque ahora, escolarmente, nosotros veamos primero el cálculo diferencial y posteriormente el integral, o al menos está dividido de esa manera. Pero históricamente el cálculo integral surge primero. Bueno, vamos a continuar. Una de los personajes que desarrollaron o gracias a ellos tenemos el cálculo yo sé que ustedes estarán pensando, híjole, si no hubieran existido, no estaríamos estudiando cálculo. Probablemente sí, o se llamaría de otra manera. El punto es que estos dos personajes, Leibniz y Newton, y respectivamente, pues fueron los personajes o los matemáticos científicos de su época que desarrollaron ideas alrededor de estas nociones. Hay que aclarar también que ellos eran contemporáneos, es decir, vivieron en la misma época. O sea, estaban vivos en el mismo momento de sus existencias, por decirlo de esta forma. Lo importante de ellos no es que ellos hayan creado el cálculo, es decir, no crean en esta idea de la generación espontánea de que un día se levantó Newton y abrió su cuaderno de notas y dijo, voy a crear el cálculo y se va a llamar cálculo diferencial y con esto voy a martirizar a un chorro de estudiantes a lo largo del mundo. No, nada que ver. Es la situación más alejada de cómo funciona
realmente la ciencia o el conocimiento científico en nuestras vidas. Lo que sí hicieron estos dos personajes, o en su momento Leibniz también, cálculo integral, claro, eso es súper obvio, ahí va, cálculo integral, unidad 1, números reales, para nada, muchachos, para nada, para nada, para nada. Estos dos personajes lo que sí hicieron fue tratar de resolver problemas de su época. Eso sí fue un aspecto central dentro de sus investigaciones y lo que les permitió desarrollar muchas de las nociones que actualmente nosotros acuñamos y que denominamos bajo una categoría que se llama cálculo diferencial o cálculo integral. Y otra vez, y nuevamente lo repito, ellos no crearon el cálculo como tal lo conocemos ahora. Lo que sí hicieron fue sentar las bases de los procesos o de los métodos que están ahí jugando un papel central al momento de discutir la esencia del cálculo o el significado del cálculo diferencial y del integral. Básicamente, lo que sí hicieron estos personajes fue haber encontrado la relación que existía entre el cálculo de diferencias y el cálculo de acumulaciones. Eso sí, estos dos personajes lo lograron centralmente de caracterizar y de encontrar. Newton, por su parte, estaba interesado en problemas de cinemática, en problemas físicos, en problemas del movimiento planetario. Él estaba enfrascado en ese tipo de situaciones. Mientras que Leibniz tenía un problema mucho más geométrico de construcción, por ejemplo, de rectas tangentes a una curva o del cálculo de áreas. Es decir, tenía diferentes problemas, pero a la vez llegaron al mismo método que permitía resolver y relacionar esos dos problemas. Y eso está muy, muy interesante, o sea, muy fregón en términos de lo que lograron esos dos personajes. Ahora, ellos crearon desde cero las cosas para nada. Ya había muchísimos avances en materia del cálculo de rectas tangentes y el cálculo de áreas, pero lo que ellos sí hicieron fue haber producido un método que permitiera relacionarlas, pero además un método que funcionaba y que permitía resolver problemas antiguos de una manera muy rápida. A diferencia de emplear diferentes situaciones y métodos y procedimientos bastante complejos para su época. Uno de los precursores de los trabajos de ellos fue el mismo Fermat. Fue este matemático que ya había creado, que se asume que uno de los creadores de lo que se conoce actualmente como la geometría analítica, la relación que existe entre la geometría y el álgebra, lograr unir esos dos mundos, se llamó posteriormente geometría analítica. Y esto llevó a estos dos personajes a desarrollar una herramienta que fue muy, muy valiosa. ¿Vale? Entonces, obviamente ellos, entre ellos dos, ustedes seguramente sí saben que estaban peleados estos dos personajes, y tenían ahí una disputa de quién había creado primero el cálculo, ¿no? Y al final del día, a Newton se le atribuye el primer libro donde se puede hablar de el cálculo o el cálculo diferencial integral, vaya. Principalmente la esencia del teorema fundamental del cálculo, por decirlo de esta manera. Y le permitió resolver problemas sobre los movimientos planetarios. Es muy, muy importante también. Y que además el método le permitió a los que lo siguieron, es decir, a quienes usaban sus métodos, desarrollar y resolver problemas. Por ejemplo, el mismo Halley, este personaje que era un físico, que incluso ayudó a Newton a publicar sus principios matemáticos, porque Newton, ahí tenía el libro, pero ahí tenía sus notas, mejor dicho, tenía las notas, pero no estaba interesado en publicar los principios matemáticos. O sea, él estaba como más en su rollo de crear conocimiento y de hacer ciencia, etcétera, etcétera, y de estar pensando en problemas importantes. Y ese Halley lo convenció de que era importante que publicara ese libro. De hecho, Leibniz publica antes sus resultados que Newton y por eso empieza la disputa de quién creó el cálculo. Aunque Newton ya había hecho las notas muchos años antes de que se publicara el primer libro de Leibniz sobre cálculo, o donde tenía la esencia del cálculo, la disputa era por quién lo había creado y todos pensaban que era Leibniz. Después se decidió que fue Newton, pero obviamente Newton ahí tenía una pequeña ventaja, era el presidente de la Real Academia de las Ciencias, entonces pues obviamente le iban a dar al presidente
el triunfo, ¿no? Bueno, es lo que dicen las malas lenguas, son chismes de la ciencia, por decirlo de esta forma. Y lo importante entre estos dos personajes fue que esa disputa también permitió desarrollar muchos resultados. Como decía, Halley toma los resultados o los métodos que desarrolla Newton y, por ejemplo, predice el comportamiento del cometa Halley, que lleva su nombre, obviamente. Es decir, utilizando cálculo, él es capaz de encontrar y de predecir el comportamiento del cometa a través de información pasada y puede predecir cuándo va a volver a pasar el cometa, ¿no? Entonces, eso es una cosa súper importantísima y muy, muy poderosa. Es decir, ya se tienen registros de históricos, porque el cometa pasa cada 76 años más o menos por la Tierra, y es visible, obviamente, y es uno de los cometas más famosos, pero ojo, o sea, este señor nunca lo había visto, y creo que nunca lo vio, pero lo predijo. A partir de información histórica, de avistamientos del cometa, él se dio cuenta de que decían estos que habían visto un cometa. En no sé qué región habían visto otro cometa, ¿no? Y en otra región habían visto otro cometa, pero siempre como por la misma época. Entonces, y después, años posteriores, se volvió a ver el cometa, otro cometa. Y entonces Halley dijo, no, es que no es otro cometa, es el mismo cometa que está pasando. Entonces, ¿qué dice él? Ah, bueno, lo que sucede es que el cometa está en una órbita que está orbitando nuestro sistema y pasa cerca de la Tierra. Y entonces demuestra con cálculo que efectivamente eso es y puede predecir cuándo va a volver a ocurrir. ¿Y qué creen? Lo logra. Bendito cálculo, ¿no? Diríamos de esta manera. Bueno, entonces estos personajes al final del día son muy importantes, hay que reconocer su labor porque permitieron desarrollar herramientas que actualmente no son muy útiles. Dentro de las cosas más importantes que estos dos personajes y los posteriores matemáticos que se involucran con los resultados de estos dos científicos, está la idea del infinito. Y es una idea poderosa porque les permite a ellos reflexionar sobre pequeños pedacitos de un fenómeno muy grande, vamos a decirlo así, de un fenómeno completo, y ellos, al fijarse en pequeños pedacitos de ese fenómeno, pueden explicar cómo se comporta todo el fenómeno. Y ahí viene una parte muy importante que, filosóficamente hablando, era muy compleja en su época. Y es compleja actualmente también, o sea, vaya, hay que mencionarlo también, que es la idea del infinito, tanto de cantidades infinitamente grandes como de cantidades infinitamente pequeñas. O sea, a nuestra mente humana hablarle de algo que sea infinitamente pequeño, a veces no nos alcanza. O sea, yo les puedo decir, piensen en un número muy chiquito, y ustedes pueden pensar en el número más pequeñito que puedan pensar, pero ¿qué creen? El infinito, una cantidad infinitamente pequeña, mejor dicho, va a ser más pequeña que esa. Entonces, a veces hay cosas que no nos alcanzan, es decir, no son asequibles físicamente para tocarlas y pensar en ese tipo de situaciones. Obviamente es resultado de nuestro intelecto humano, ¿sabes? Entonces ahí estaba también una situación bastante compleja de los objetos matemáticos que estos dos personajes estaban utilizando y que la matemática con la cual la matemática se estaba metiendo, cantidades infinitamente grandes o cantidades infinitamente pequeñas. Y entonces incluso hablaban de que eso ya era como ateísmo, así como que no, espérate, eso ya no entra dentro de la norma de Dios y todo eso. Pero bueno, era ciencia. Entonces, reflexionar sobre esos procesos infinitos está también en el corazón del cálculo. Y lo vamos a estar trabajando nosotros igual. Y bueno, básicamente, por ejemplo, vamos a hablar un poquitito sobre Newton. ¿Qué fue lo que hizo Newton? Newton, dentro de su libro, esos principios de los principios de matemática, que publica más o menos en 1700 y algo, o se publica en 1715, una cosa así. Lo importante de este libro es que condensa todas las investigaciones, o muchas de las investigaciones que él estaba haciendo sobre el movimiento planetario. Y ahí propone la ley de la gravitación universal, que para él los objetos en el espacio están de esta manera y no de otra, debido a la ley de la gravitación universal.
¿vale? Y ahí propone una ley de los mínimos cuadrados, entonces, cosas muy, muy importantes y muy complejas de entender también en su época. Y decían que ese libro lo podían leer prácticamente unos cuantos humanos en el momento que se publica. Newton era uno de ellos y algunos otros más. O sea, no era para todo el vulgo, por decirlo de esta forma. Solamente unos cuantos ibas a entender. Y bueno, al final de cuentas, como mencionaba, Newton estaba interesado en el movimiento planetario. Y por ejemplo, cuando se habla de Newton y cuando se habla de las cosas que él desarrolló, hay una historia muy bonita que se cuenta de él, que un día estaba bajo un árbol, sentado bajo un árbol, y se le cae una manzana, y dice, no, claro, ley de la gravitación universal, y espérame, dame mi libreta, oye, voy a escribir ahorita la ley de la gravitación universal. Otra vez, es una idea muy romántica de lo que pudo haber probablemente haber sucedido. Se dice que cuando Newton realiza sus mejores aportaciones a la ciencia, es decir, sus años maravillosos, fue alrededor de cuando él tenía 24, 25 años, más o menos. ¿Y saben qué sucedió en esa época? Él estudiaba en el Trinity College en Cambridge. ¿Y qué creen? Hubo una pandemia, así como ustedes lo escuchan, así como nos está sucediendo ahorita. Es decir, hubo una pandemia de peste bubónica, como algo muy contagioso en su momento, y no tengo los detalles de la enfermedad, pero era algo que obligó a las personas en esa época a confinarse en sus casas. ¿Cómo nos está sucediendo? Es decir, encerraron a todos y no van a salir hasta que se contenga la plaga de la peste, ¿no? La peste me parece que era transmitida por las ratas, o sea, había una cosa ahí medio extraña que mordían las ratas, algo así. Vaya, o sea, pueden buscarlo ustedes también y leer al respecto. ¿Qué pasa? Pues Newton estaba estudiando en Cambridge y pues lo mandan a su casa, ¿no? Entonces, pues él regresa a la casa de su madre, de sus padres, creo que, no me acuerdo si no, creo que no tenía papá o no conocía a su papá y vivía con su mamá nada más, solito. Entonces regresa a casa de sus padres, a casa de su madre, vamos a ponerlo de esa manera, y no me acuerdo si había muerto su mamá, creo que sí, no recuerdo bien históricamente, pero él regresa y pues se pone a desarrollar muchas cosas, es decir, aprovechando el, el encierro, empieza a generar muchas ideas matemáticas y físicas muy importantes y ahí desarrolla sus principales resultados sobre óptica, sus principales resultados sobre cinemática, sus principales resultados sobre el movimiento planetario, propone la ley de la gravitación en esos momentos y posteriormente ya publica su libro, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo el confinamiento, pues no es algo tan malo, muchachos. O sea, yo creo que estamos viviendo una época bastante complicada, que a todos no nos está gustando, obviamente, pero que podría en algún momento generar algunos resultados importantes de este encierro, ¿no? Es decir, vamos a aprovechar el tiempo también si estamos aquí en nuestras casas guardaditos. Vaya, Newton lo hizo y desarrolla esas ideas. Bueno, a lo que iba con todo esto es que esta idea romántica de que a Newton se le cayó una manzana y que no sé qué, probablemente sucedió así, nunca lo sabremos, no tenemos la evidencia o el dato que nos permita decir que sí sucedió, pero lo que sí hizo Newton, y eso está muy bien comprobado en sus resultados matemáticos, es que pensó, o mejor dicho, se hizo una pregunta que no se habían hecho hasta el momento. Y esa es la importancia de la ciencia. Que la ciencia no es que resuelva problemas. Desde mi punto de vista, la ciencia no funciona en términos de resolver problemas. La ciencia funciona en términos de hacerse buenas preguntas a situaciones que antes no te habías preguntado. Y en las buenas preguntas te haces buenas respuestas y resuelves problemas, obviamente, ¿no? Entonces, una de las cosas esenciales de la ciencia es hacerse buenas preguntas. Lo que probablemente sí sucedió con Newton en ese momento era que no es que probablemente sí vio caer algo y vio caer una manzana probablemente. Lo importante de la pregunta que se hizo Newton es si la manzana cae, no, quita la manzana, cayó la manzana, no, quita la manzana, pum, cayó la manzana. Si la manzana cae, ¿por qué la luna no cae? Entonces, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Piensen, la luna está ahí, pero ¿por qué la luna no me aplasta? ¿Por qué la luna no llega un momento en el que da una vuelta y ¡pum! Sopa, cae sobre la Tierra y elimina a todos los dinosaurios otra vez? ¿Por qué? O sea, es una pregunta muy natural, es decir, ahí está la luna, siempre está ahí.
nosotros nos movemos, la luna se mueve, pero ¿por qué no se cae la luna? Y eso le genera a él una reflexión importantísima sobre cómo funciona el sistema planetario y deduce y demuestra que no es que la luna no caiga, sino que la luna siempre está cayendo. Lo que sucede es que por las fuerzas gravitacionales no nos choca. Es decir, hay una cierta fuerza que actúa tanto de la Tierra hacia la Luna como de la Luna hacia la Tierra y de la Tierra hacia el Sol y del Sol hacia la Tierra, que están en interacción y que nos permite mantener en equilibrio. Y eso le permite desarrollar una teoría que posteriormente utiliza el cálculo diferencial para resolver las situaciones alrededor de ella. Vaya, esta idea de las buenas preguntas le permitió a Newton preguntarse sobre el cambio y reflexionar alrededor del cambio. Y para ello trabajó con dos cosas que él llamaba fluxiones y fluentes, que actualmente pudiéramos decir que son nuestras funciones, o mejor dicho, las variables y sus derivadas. Una cosa muy, muy, muy interesante. Y bueno, al final de cuentas lo que él propone es una geometrización del movimiento. Y entonces el movimiento se entiende entonces ahora el universo como algo que siempre está en cambio. Y obviamente para entender el cambio necesito utilizar herramientas y métodos matemáticos especiales para eso. Y el cálculo es un método que permite eso. Por su parte, Leibniz estaba interesado en problemas mucho más geométricos y para él una de las situaciones más importantes era el uso de la notación. Es decir, era una persona que le importaba mucho la notación e incluso actualmente continuamos usando mucha de la notación que Leibniz nos heredó de alguna manera. Y por ejemplo, si ustedes se fijan en estos escritos de Leibniz, más o menos, no me acuerdo en qué año es esto, pero es uno de sus primeros escritos, él en una anotación ahí al margen de sus notas donde escribía, ustedes pueden ver un símbolo que es como una S y tiene escrito a un lado suma y pone una D y tiene escrito a un lado diferencia. Y básicamente son los dos operadores matemáticos que actualmente utilizamos, el símbolo de la integral y la D o la diferencia o los diferenciales para referirnos al cálculo de diferencias o al cálculo diferencial. Entonces le debemos a Leibniz, perdón, mucha de la notación que actualmente utilizamos, tanto en ecuaciones diferenciales. Los físicos aman la notación en diferencias, la utilizan y la explotan de una manera muy, muy interesante. Y por su parte los matemáticos tienen otro tipo de notación, etcétera, etcétera. Vaya, vamos a trabajar nosotros con varias de estas notaciones, pero muchas de ellas se las debemos a ese señor Leibniz. Desafortunadamente Leibniz muere en la pobreza, muere pobre, muere sin reconocimiento, mucho tiempo después ya lo reconocen. Él también era un personaje que estaba muy interesado en resolver problemas geométricos antiguos, le proponían problemas, muchos problemas le proponían, hay muchas historias de él donde le proponen problemas y él se clava en los problemas y propone métodos mucho mejores de los que ya había. Entonces era un cuate muy prolífico, o sea, trabajaba un montón y daba un montón de resultados, pero desafortunadamente nunca tuvo el crédito que se mereció en su momento. Y él tenía una idea muy, muy importante de la matemática y principalmente de las cosas con las cuales él trabajó, en donde involucró los aspectos geométricos, pero tratando de entender los aspectos geométricos vistos desde un poco infinitesimal, es decir, desde lo infinitamente pequeño. Imagínense algo, para él imagínense una curva así, como ustedes gusten. Para él una curva, al final de cuentas, vista bajo un zoom, voy a decirlo de estas palabras modernas, él no lo decía de esta manera, no había la palabra zoom, pero imagínense que para él hacer un acercamiento a la curva cada vez más y más amplio, a un pedacito de la curva, era suficiente para decir que toda la curva, en una parte infinitamente pequeña de ella, hay una recta. Es decir, una curva está formada al final del día por infinitas rectas, infinitamente pequeñas, unidas entre sí. Y entonces para él, pues trabajar con una curva, a trabajar con una recta, que ya había una geometría muy, muy, muy avanzada sobre la recta,
pues era mucho más sencillo trabajar con la recta. Entonces, pensar lo infinitamente pequeño para hablar del todo fue una herramienta esencial del cálculo. Vaya, dense cuenta que se utilizaban en algún sentido, tanto en Newton como en Leibniz, los mismos procesos bajo diferentes problemas. Y llegaron a la misma herramienta matemática. Y eso es algo muy fregón. Bueno, entonces algo como lo que les decía aquí, imagínense que eso es lo que pasa para él, ahora utilizando un lenguaje más moderno, pues tengo una curva y le voy a hacer un zoom. Le hago un zoom, le vuelvo a hacer un zoom, le vuelvo a hacer un zoom. Y lo que yo voy a ver en el infinito o en lo infinitamente pequeño va a ser una recta. Y pues trabajar con una recta es mucho más sencillo que trabajar con toda la curva. Entonces la geometría de la recta es rapidísima para él. Y entonces ahí aparece su famoso triángulo pitagórico, no sé qué, y entonces trabaja con todo eso. En síntesis, chicos, lo que trato de decir con todo esto es que en sus albores el cálculo era una de esas materias, o esos métodos, mejor dicho, es un método que trabajaba para los matemáticos de su época, incluso con misterios, o sea, cosas que no habían sido estudiadas del todo, o no habían sido del todo resueltas o finiquitadas en términos de haber resuelto todos los problemas relativos a ellos. Y por eso le llaman misterios. Y son tres principalmente los misterios con los que el cálculo trabaja. El misterio de las curvas, es decir, entender el comportamiento de una curva que representa una situación, por ejemplo. El misterio del movimiento, es decir, qué pasa cuando hay un cambio de posición, y no solamente en un fenómeno físico, en un fenómeno de temperatura, en un fenómeno de presión, en un fenómeno de calor. O sea, tú puedes sentir que algo se calienta, pero cómo se trasladó, cómo se calentó, es un problemón en su época. O por qué cuando yo quiero calentar una cosa, yo caliento aquí en este extremo con un cerillo, vamos a suponer que este es un cerillo o un encendedor, si yo tengo una barrita como esta y yo la enciendo en este extremo, eventualmente yo me voy a quemar. O sea, ¿cómo se trasladó el calor de aquí hasta acá? Es decir, cómo hubo esa transferencia, ¿sabes? O sea, cómo se movió el calor. Fue un fenómeno sumamente importante y muy interesante al momento de resolver un problema. Otro fenómeno que les llamaba un chorro la atención es la cuerda vibrante, es un fenómeno. Imagínense que tengo una cuerda estirada y la toco, como una cuerda de guitarra, más bien. ¿Cómo se comporta ese fenómeno? O sea, ¿cómo vibra? ¿Puedo predecir la vibración que va a hacer la cuerda? Es una situación bastante complicada. O, por ejemplo, ¿cómo puedo predecir el comportamiento del agua cuando yo tiro una piedra en ella? O sea, dejo caer una piedra en un charquito y cómo se traduce eso en unas ondas que se van disipando. Y ese tipo de fenómenos del cambio y del movimiento eran situaciones en las cuales los científicos estaban enfrascados en ese momento. Y obviamente entender esos pequeños fenómenos pues permitía generar muchísimo conocimiento tecnológico y técnico que posteriormente les permitía resolver otro tipo de cosas mucho más elaboradas o crear tecnología para eso, ¿no? Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, ese es un misterio, el movimiento. Y el misterio del cambio, que porque si hay movimiento, hay cambio. Entonces, ¿cómo entiendo el cambio? Es una de las cosas más importantes en su época. Y obviamente al final del día, jóvenes, vuelvo a repetir, el cálculo no es como si nosotros, no es que Leibniz y Newton hayan creado el cálculo, lo que ellos sí crearon fue un método que les permitió resolver problemas. Y por eso pongo aquí que el cálculo no es un fin, es un medio. A ellos les sirvió el cálculo para resolver eso. Y no quiero que ustedes piensen en el cálculo como algo que ya está finiquitado, es decir, que, bueno, que toca aprender cálculo. No, en verdad el cálculo es porque surge, porque me permite resolver problemas que son sumamente importantes en la actualidad, porque hay cambio, hay variación, hay movimiento. Entender el movimiento, jóvenes, necesariamente les va a llevar a un fenómeno donde la diferencia y el cálculo diferencial va a ser el método que les permita resolver o entender el fenómeno, mejor dicho. En su época, por ejemplo,
el cálculo permitió resolver muchísimas situaciones que antes no eran claras para los científicos. Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo muy claro, que es sobre la electricidad y el magnetismo. Pues ustedes, si ustedes han leído un poco de física, ustedes podrán saber que son fenómenos muy importantes dentro del ámbito físico. Y por ejemplo, Faraday y este señor Ampère ya habían hecho como algunas investigaciones al respecto de los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, habían creado incluso bobinas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los 60, 1860, Maxwell había rescató las leyes experimentales de la electricidad y el magnetismo que ya habían sido publicadas antes y a partir de un sistema simbólico pudo resolver esos problemas, pero ¿qué creen? En ese simbolismo que utilizó cálculo. Y entonces al utilizar el cálculo, muy rápido porque pudo resolver problemas y unos años después, este señor Hertz probó la existencia de las ondas electromagnéticas, propuestas que había hipotetizado Maxwell. 10 años después, el señor Tesla construyó su primer sistema de radiocomunicación, es decir, ya tenía cómo transmitir una onda de un lugar a otro lugar por medio de onda, por ejemplo, sonido. Y después, 5 años después, Marconi ya había hecho el primer mensaje inalámbrico a través del Atlántico. Es decir, con un cable lo pusieron en el suelo submarino y mandaron un mensaje de no sé qué lugar a no sé qué lugar. Pero imagínense cuánto tiempo pasó, muy poquito, o sea, 10 años, 5 años, ya los resultados fueron muy veloces. Y actualmente eso es lo que sucede en nuestra realidad, es decir, los conocimientos se generan así muy rápido. Ustedes piensen en la vacuna. Antes una vacuna se hacía en muchos años, ahora en menos de un año ya teníamos una vacuna y una respuesta ante la situación del COVID. Habla de los avances científicos de una manera brutal. Y pues obviamente todos los resultados de estos señores pues llevó a la generación de lo que ahora conocemos como la televisión, el celular, el internet, la conexión inalámbrica que ustedes pueden conectarse a internet. Y entonces ante la pregunta de, ay, ¿y la matemática para qué sirve? Pues un montón, cuate, o sea, no, vaya, sí es importante tener en consideración que no tendríamos internet si este señor no hubiera utilizado cálculo para entender cómo se transmitían las ondas electromagnéticas. ¿Saben? O sea, esa es la importancia también. Y ante las consideraciones de mucha gente de que la matemática no sirve para nada, pues no, chavos, o sea, es muy importante porque permitió la cosita esa que tú le estás picando ahorita que se llama celular, no existiría si personas no hubieran utilizado los resultados del cálculo para generar tecnología o para generar alguna teoría o algún resultado matemático, físico, químico, que permitiera poner en tus manos esa situación. Obviamente hay mucho trabajo detrás de la tecnología de un celular y pues en esa tecnología está inmiscuido el cálculo, obviamente, ¿vale? Y pues bueno, ya para ir terminando, nada más quisiera comentar un aspecto muy importante con respecto ahora sí, a lo que nos importa, que es los números, es decir, cómo surgieron los números. Pues bueno, los números al final del día surgen en algún momento con la idea del conteo. ¿Sale? Es decir, muchas de las cosas que nosotros utilizamos con respecto a los números surgió o tuvo un surgimiento a partir de la necesidad de contar. Y pues obviamente en esa idea del conteo es donde se crea un lenguaje simbólico para referirnos a esa forma de contar o lo que podríamos utilizar para contar. Y ahí es donde surgen principalmente los números. Y bueno, los números, como ustedes pudieron haber revisado, les voy a compartir esta presentación. Básicamente tuvieron inicios desde los albores de la humanidad, en la noción de conteo. Por ejemplo, una persona que se dedicaba al pastoreo necesitaba saber cuántos animales tenía, entonces él necesitaba contar. Pero como no tenían de alguna manera símbolos matemáticos para eso, utilizaban piedritas para que representaba una piedrita, un animalito, una piedrita, un animalito. ¿Vale? Entonces, tantos animalitos voy a tener como, tantas piedras voy a tener como animalitos yo tengo. ¿Y qué creen? Pues eso al final de cuentas,
creación de lo que ahora llamamos el Estado, es decir, la creación también de los impuestos, o sea, el cobro de impuestos, pues genera, a ver, tú cuántos animales tienes, ¿no? O sea, tienes 25 animalitos, bueno, yo, Estado, te voy a cuidar a ti para que no tengas problemas que te vayan a robar tus animalitos, o voy a impartir ley para que no te vayan a robar tus animalitos, pero me tienes que pagar una parte de lo que tú generes de dinero, y eso se va a llamar un impuesto. Y entonces, obviamente, pues la persona esta no va a llevar a sus animales a que le cuenten, ¿no? Entonces, él, ¿qué hacía? Llevaba las piedritas. Entonces decía, pues aquí están mis piedritas, cuéntelas. Si ustedes las contaban y decían, ah, pues me debes tanto, porque tienes muchos animales. Pero posteriormente se dieron cuenta de que era muy poco útil utilizar las piedritas, porque pues, las piedritas se caían, se perdían, las truqueaban, es decir, las falsificaban. El hombre siempre trataba de salir, siempre se ha tratado de salir con la suya, ¿sí se dan cuenta? Y pues obviamente empezaron a generar ahí los numerales. Y pues los numerales permitieron establecer sistemas de numeración, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, generaron ideas alrededor del número o símbolos alrededor de esos números. Y los números que sirven para contar podríamos considerar que son aquellos números enteros o los naturales. Y pues bueno, otra de las razones por las cuales surge el número es a partir de las ideas geométricas. Por ejemplo, los egipcios tenían la necesidad de repartir la tierra al momento de cuando el río Nilo se desbordaba y pues se echaba todos los plantíos y los sembradíos de los agricultores en ese momento. Y pues bueno, en el momento de que ya se secaba el río nuevamente o volvía a su nivel, pues tenía la necesidad de repartir nuevamente. Entonces, ¿cuánto te tocaba a ti, no? ¿De dónde a dónde iba? Pero pues entonces, pero ¿cómo voy a saber de aquí a acá? Entonces necesitamos una escritura. Entonces, en la escritura, pues tenían que poner la forma de la tierra que tenían, vaya, la geometría. Y ahí empieza a hablar de la superficie. Y obviamente, pues ahí surge también las ideas entre los egipcios, no nada más en esa cultura, la idea del todo y la parte, ¿no? O sea, de todo esto, ¿cuánto me corresponde a mí? Les corresponde la mitad, te corresponde la tercera parte. Y ellos tenían maneras de utilizar y de emplear las fracciones. ¿Vale? Entonces eso fue una manera en la cual se creaba también otro sistema de numeración, o mejor dicho, otro tipo de número que ya no era como los que me servían para contar, ¿no? Había otro número que era más bien la parte de un todo, o el todo dividido en partes. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene surgiendo otro tipo de números. También en la música, cuando se habla de las notas musicales al momento de crear, por ejemplo, un instrumento musical, no necesariamente una guitarra, pero algo muy, o lo precursor a la guitarra, pues necesitaban poner notas. Y entonces, para dividir un diapasón, se utilizaban, al final de cuentas, ciertas métricas que tenían que ver con fracciones. Y pues ahí surgen conocimientos que tienen que ver con medidas conmensurables e inconmensurables. Y posteriormente, más adelante, pues surgen otro tipo de números que no eran ni siquiera los que me servían para contar, pero ni siquiera eran los que servían para dividir, o los que se referían a la división de parte en un todo, o del todo en partes, sino aquellos números que no tenían esa misma naturaleza y que posteriormente lo llamaron los irracionales, como por ejemplo, cuánto mide la diagonal de un cuadrado del lado 1. Bueno, pues esa diagonal no es una fracción, es un número irracional, es decir, es raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, los babilónicos ya tenían una cierta idea de este tipo de cantidades que no eran ni las racionales. Fíjense que es la misma palabra racional, o sea que lo puedo entender, pero esas irracionales era algo que no podía entender al final del día, ¿no? Y entonces ya tenían aproximaciones, por ejemplo, si ustedes se fijan en ese dibujito que está en la pantalla, ahí tienen un cuadrado de una cierta longitud y quieren medir cuánto mide la diagonal. Bueno, pues los babilónicos ya se habían dado cuenta de que esa cantidad era aproximadamente 1.245110. Si quieren, una cantidad bastante cercana a raíz cuadrada de 2. Si ustedes calculan raíz cuadrada de 2 en su calculadora, les va a dar 1.24, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya tenían una aproximación bastante precisa de cuánto valía esa diagonal. Entonces, pues aquí ya tenían otro tipo de números. También ese tipo de números, estos irracionales, surgían en otro contexto, por ejemplo, un contexto arquitectónico, donde se hablaba, por ejemplo, de las magnitudes como las relaciones áureas,
o por ejemplo, cómo estas relaciones áureas también les permitían incluso a los griegos y en el arte hablar de ciertas obras que tenían una cierta armonía porque cumplían con esta relación áurea, que era un número muy interesante para ellos y que para ellos era considerado un número dorado. Les gustaba esta proporción, es decir, una relación que existe entre dos cantidades que está en esa relación. De hecho, esta cantidad aparece en diferentes maneras a lo largo de ciertos objetos naturales, incluso personas que se consideran, por ejemplo, bonitas o guapas o guapos, que creen entre sus medidas de su rostro, por decirlo de esta manera, tienen una cierta proporción que se aproxima a la proporción áurea. Entonces, para ellos era como algo muy interesante que iba surgiendo como en fenómenos que incluso no tenían mucho que ver, pero que aparecía ese número. Entonces, por eso le llamaban la proporción dorada. Y bueno, al final del día, jóvenes, ya lo que tenemos actualmente, pues es un conjunto de números que se consideran como el conjunto de los números reales, que estarían divididos en esta manera. Y lo que nosotros vamos a empezar a estudiar a partir del día de mañana es qué propiedades están detrás de todos estos números. Que en síntesis, los números reales es la relación, o mejor dicho, es la conjunción, lo voy a poner de esta manera por el momento, entre los números racionales y los irracionales. Los racionales, a su vez, se dividen en los enteros positivos y los enteros negativos, es decir, los números con signo, pero enteros, incluyendo el cero. Y los números positivos, o los enteros positivos, están divididos entre los naturales, que son los que nos sirven para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde querramos, incluyendo al cero, que fue también un número muy complejo de entender en su momento para la humanidad y que posteriormente ya se ingresó. Bueno, esto, chicos, a grandes rasgos es el conjunto de los números reales, que es lo que vamos a estudiar, pero por el momento lo voy a dejar hasta acá. Quisiera nada más como dejar un comentario al final de que este conjunto, pues vamos a tratar de desmenuzar qué propiedades están detrás de estos números y cuál es la naturaleza de esas propiedades y para qué me permiten hacer esas propiedades, ¿sale? Entonces eso lo vamos a hacer a partir del día de mañana. De mi parte sería todo por el momento. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, y si no, nos podríamos ver mañana para comenzar ya de lleno con esto. Esta era básicamente la introducción que quería ofrecerles a ustedes el día de hoy. Y esta presentación la voy a subir a la plataforma de Teams en un momentito más, se las comparto para que todos ustedes tengan. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran consultar, con muchísimo gusto. Creo que no. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien? Sin pena, muchachos. Ahí, aquí estamos todos. ¿Nada? No, bueno, ok. Vi que alguien ya había quitado su micrófono y dije, ay, te va a animar a hablar. Bueno, chicos, entonces de mi parte sería todo. Esta es la primera introducción a